Ok, creo que ya dimos un poco de tiempo. Vamos a hablar sobre la Reforma y la Iglesia de Dios. Bueno, quizás el título parezca a algunos un poco alarmante, sobre todo cuando por estas dos palabras, Reforma, eh, Pentecostalismo, Iglesia de Dios, mucho más si perteneces a Iglesia de Dios en Colombia. Digamos que para algunos reforma es sinónimo de racionalismo, de calvinismo, de fundamentalismo. Bueno, todos esos epítetos bastante negativos. Hay que dejar la inmadurez y los insultos y empezar a tener una perspectiva objetiva y menos sospechosa sobre estos dos, digamos, corrientes o tradiciones, como lo es la Reforma y el Pentecostalismo. El objetivo de mi breve reflexión no es dar mi opinión al respecto, sino más bien dar evidencia de algunos autores pentecostales y especial autores de la Iglesia de Dios. ¿Qué dicen ellos sobre la Reforma protestante? Y primero pues me gustaría enumerar los motivos de por qué el título, para luego definir cada término y a qué nos referimos cuando relacionamos la Reforma y la Iglesia de Dios o el Pentecostalismo. Hablemos de Reforma. Pues, ¿por qué estamos hablando de Reforma hoy? Hay que decirlo, ¿no? Quizás algunos no saben. No hay que dar por sentado eso. Precisamente hoy se celebran muchas cosas, no solamente el Día de la Reforma. Hoy también se celebra Halloween, el día de las iglesias evangélicas en el Perú. Me enteré hace poco también, qué bueno que conmemoren eso a raíz de lo que hizo Martín Lutero. También se celebra el Día de la Biblia y quizás hay muchas otras celebraciones en este día 31, tanto religiosas como no religiosas. Pero nosotros vamos a hablar de Reforma hoy y bueno, un día como hoy destacamos de que Martín Lutero, un monje agustiniano, ¿verdad? Clavó las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. Eso fue algo muy importante. Cuando hablamos de reforma, no solamente hablamos en el sentido religioso, sino también podemos hablar en el sentido político, en el sentido social, cultural, en el sentido académico, de ciencia, porque la reforma fue tan influyente, no solamente en Europa, sino también en otros continentes, especialmente pues Europa, claro que sí. Entonces, pero nosotros nos vamos a enfocar en el sentido religioso, ¿verdad? La reforma magisterial que llaman. También se habla de reforma radical y bueno, es que reforma es un término tan amplio, ¿verdad? Y sobre todo en específicamente en la reforma de 1517 que inició en Europa, ¿no? Entonces, reforma. Vamos a definir ahora en qué sentido vamos a hablar de reforma nosotros. Claramente, pues, nosotros podemos tomar mucho tiempo para hablar sobre la reforma, pero yo quiero mirar por lo menos tres sentidos que yo he visto, ¿verdad? En que cuando se habla de reforma, algunos se refieren a uno de estos tres sentidos. El primer sentido es en el sentido de denominaciones. Normalmente cuando las personas dicen no, las iglesias reformadas, se están refiriendo a un tipo de denominación específico que digamos que son los herederos más cercanos o primarios de este movimiento de la reforma. ¿Qué tipo de denominaciones? Bueno, los presbiterianos, especialmente los presbiterianos y todo lo que tenga que ver con el calvinismo y el gobierno de la iglesia presbiteriana. Entonces,
comúnmente cuando se habla de iglesia reformada, pues muchos lo asocian en el aspecto de denominaciones. Y para mí esto es una definición bastante reduccionista, bastante pequeña. Lo otro, cuando hablamos de reforma, por lo general también se habla de los movimientos, ¿verdad?, que surgieron en las diferentes naciones de Europa. Sabemos que la reforma, digamos, inició en Alemania, pero luego se extendió también a Francia, a Inglaterra, a Holanda y diferentes naciones, sobre todo en el norte de Europa. Algunos tuvieron resultados pues más avanzados que otros, pero también este es el segundo sentido que algunas personas le dan. Movimientos que se levantaron en Europa, diferentes movimientos para hacer cambios, sobre todo en el aspecto religioso. Entonces, el primero tenemos en el sentido de denominaciones, y el segundo sentido, que a veces nos referimos o las personas se refieren, el sentido de movimientos de reforma que surgieron en diferentes países de Europa. Este segundo es un poco más amplio que el primero, pero tenemos un tercer sentido, y es el sentido, yo le puse acción continua, digamos, acción continua, o el sentido gramatical o etimológico, que es, hacemos referencia a lo que significa el término reforma. Es una acción, ¿verdad?, que quiere regresar a una forma, a un modelo que está atrás, quiere regresar a las raíces, al estándar, al modelo que se había dejado. Entonces, es este tercer sentido más amplio y al cual yo me voy a referir cuando por lo general esté hablando de reforma. El sentido, como dijimos, primer sentido de denominación es bastante reduccionista, y en mi perspectiva, dije que no iba a dar mi opinión, pero voy a darla, parece un poco sectaria, porque estas denominaciones dicen algunos, bueno, no todos, no quiero generalizar tampoco, que reformados solamente son ellos. Y el resto de movimientos, digamos, que surgieron en diferentes naciones de Europa, no son totalmente reformados. Bueno, hay que mirar bastante esas declaraciones, pero es bastante sectario por donde lo mires. Este ya es un poco más amplio, y este pues caben muchos otros movimientos porque ya se refiere a la acción. Ahora, este sentido gramatical es el que más nos interesa, porque tanto las denominaciones y cada movimiento reformista en Europa, su propósito principal fue regresar a las raíces, a la imagen coherente, bíblicamente hablando, de la iglesia, en doctrina y práctica. La pregunta que nos hacemos es, ¿quiénes fueron los únicos que buscaron regresar a esta imagen bíblica de la iglesia? ¿Solamente estas denominaciones, o muchos movimientos, o muchos más movimientos? Esa es una buena pregunta. ¿Solamente los que querían volver a la forma bíblica original de la iglesia, ¿verdad?, apostólica, digamos, fueron estas denominaciones en el siglo XVI? ¿O fueron las del siglo XVII, XVIII? ¿O fueron las de todos los siglos a partir del XVI? ¿O solamente a partir del siglo XVI? Esa es buena pregunta. ¿Fue solamente Lutero, Calvino, Zwinglio y Knox quienes se levantaron e hicieron intentos de reforma? No. Y es lo que quiero que veamos. No podemos reducir el término reforma a denominaciones o a simples movimientos, porque está bien, Lutero fue quien
gracias a la providencia de Dios, en el tiempo, Él fue el que popularizó, ¿verdad? Este acto de reformar, de protestar, de volver a la forma de las escrituras, ¿verdad? Por la corrupción que había en la iglesia. Y digo, el tiempo fue propicio, ¿por qué? Porque, bueno, nosotros sabemos, la imprenta ayudó mucho, había un auge de nacionalismo dentro de Europa, entonces eso ayudó para que Lutero, la reforma que hizo Lutero se extendiera en todo el continente. Pero no podemos quedarnos y decir que los únicos a los que le podemos llamar reformadores son a Lutero, a Calvino, a Zwinglio y a Knox y a otros. No, porque antes de Lutero hubo personas que se levantaron a protestar por las herejías, las doctrinas, las prácticas, los abusos de la iglesia. Y a esas personas se les llama los prerreformadores, como Hutz, como el mismo Wycliffe, Jerónimo Savonarola también y otros más. Y antes de ellos, por ejemplo, tenemos a Francisco de Asís en la Edad Media también. Entonces no solamente pues es Lutero, Calvino, esto que fue a partir del siglo XVI, sino que antes de ellos también. Entonces no podemos reducir reforma, el término reforma, a este grupo del siglo XVI. No estamos siendo justos. Que son los más conocidos es cosa diferente. Pero antes hubo reforma y después de Lutero, Calvino, Zwinglio y demás también hubo reformas. Por ejemplo, en el siglo XVIII, XVII, John Wesley, ¿verdad? Incluso aquí también entran movimientos puritanos y pietistas que se levantaron en contra del rey o de las reinas en Inglaterra, que no habían hecho una reforma total de la iglesia anglicana. Entonces estos movimientos también estaban inconformes, protestaron, querían una reforma más adentro, más radical. Y después de Wesley, claro que sí, y sigue habiendo reforma, Jonathan Edwards, pero tenemos ahora los pentecostales. Los pentecostales también son reformadores. Entonces no podemos reducir el término reforma a simplemente el siglo XVI, como idealizando, ¿verdad? Ellos son los reformadores, ahí están las iglesias reformadas. Porque la reforma, más que una denominación, es movimiento que no para, una acción continua. Y creo que eso hay que entenderlo. Luego, ¿qué pasa con los pentecostales? ¿Quiénes son los hijos de la reforma? ¿Solamente las denominaciones que mencionamos del siglo XVI, XVII? No, los pentecostales son hijos de la reforma protestante porque ellos buscan la continuación de esta. Ellos continúan reformándose. Y ellos, los pentecostales, son en sí mismos un movimiento de protesta. Un movimiento de protesta. Entonces, el pentecostalismo es un movimiento de reforma. ¿Por qué? Porque es la continuación. ¿Por qué decimos que es la continuación? La reforma, como nosotros sabemos, habían doctrinas en la Edad Media, ¿verdad?, que no eran sacadas a la luz, no se le enseñaba al pueblo, el pueblo se mantenía en la total ignorancia. Y una de esas doctrinas que salió a la luz fue la justificación por medio de la fe, la salvación por medio de la gracia. Eso es algo apostólico, algo que Jesús enseñó, que los apóstoles, que los padres apostólicos habían enseñado. Los pentecostales es la continuación de esa reforma. Así como la iglesia del siglo XVI rescató uno de los valores esenciales de la iglesia, el aspecto de la gracia de Dios. Ese fue lo que rescataron las iglesias, la reforma del siglo XVI.
Ahora el pentecostalismo también aporta a la reforma y es un movimiento de reforma. ¿Por qué? Porque rescata otro valor importante y es el aspecto carismático o neumatológico de la iglesia. Entonces, en el siglo XVI no se reformó totalmente la iglesia. Se empezó por algo, pero había que continuar hasta donde llegamos, hasta los pentecostales que rescatan ese valor o hacen énfasis mejor, porque no pertenece tampoco a los pentecostales, hacen énfasis en ese aspecto carismático o neumatológico de la iglesia. Esta es otra práctica, otra doctrina apostólica, no es un invento. No, recuerden que reforma es volver a la forma, y ese aspecto carismático es algo que está en las raíces del cristianismo de la iglesia primitiva. Entonces, el pentecostalismo también es movimiento de reforma. También los pentecostales, a las iglesias, denominaciones, también son iglesias reformadas. Quizás algunos pues están alarmados por estas declaraciones, pero así es. No, es que en la iglesia pentecostal hay mucho abuso, mucha falsa doctrina, ellos son una secta. Bueno, déjame decirte que al principio los movimientos reformados, Lutero, Calvino, ellos también eran tenidos como una secta y también hubo abusos allí de doctrina. Entonces, por eso es que la iglesia se debe ir reformando y no idealizar una época especial. Pues gracias a Dios por estas personas, ¿no? Para cada época Dios tiene a sus siervos. Ok, seguimos entonces. ¿Cómo miramos la reforma protestante y la iglesia de Dios? La iglesia de Dios es la primera, se dice históricamente, denominación pentecostal norteamericana. ¿Cómo miramos y relacionamos la reforma protestante con la iglesia de Dios? Para algunos esto es alarmante, no quieren saber nada de la reforma, tienen miedo cuando le mencionan palabras o nombres como Martín Lutero, Juan Calvino. Algunos pastores tienen pavor, temor, se sienten amenazados cuando escuchan este tipo de nombre o ciertas doctrinas. Y eso lo lleva a rechazar totalmente movimientos de la reforma, incluso los principios de la reforma. Pero dijimos que íbamos a hablar de reforma y iglesia de Dios. ¿Qué pensaron los pioneros fundadores, padres fundadores de la iglesia de Dios sobre la reforma protestante? La rechazaron totalmente, acogieron sus principios, se desligaron totalmente de esta, cuestionaron algunas cosas, aceptaron otras cosas. ¿Qué pasó? No siguieron reformando, adoptaron todo lo que la reforma tenía. ¿Qué fue lo que pasó? Y vamos a mirar un primer padre de la iglesia de Dios, que es Richard Spurgeon Jr. Y él en su libro El eslabón perdido de Lot Lynn, él dice, y es aquí donde decimos que la iglesia de Dios es un movimiento de reforma. Él dice, he orado, estudiado y predicado sobre las doctrinas que hago aquí expuestas en las páginas siguientes, con canciones y breves conferencias, todo apuntando a una reforma necesaria entre el pueblo de Dios. Pero antes de que se realice la reforma de las leyes de los hombres a las leyes de Cristo, debe tener las leyes de Dios puestas en su corazón y escrita en su mente. Y él menciona acá varias veces la palabra reforma. Hay que mirar el contexto de lo que está viviendo Richard Spurgeon, porque él era un pastor bautista, y los bautistas y las iglesias, los primeros herederos de la reforma, habían hecho mucho énfasis en los credos, tanto así que colocaban los credos humanos por encima de la palabra de Dios. Entonces, él
quería hacer una reforma en esto porque también se había caído a otro extremo. Se cayó el extremo y Richard Spurgeon, pues vamos a ver qué sigue diciendo este padre fundador de la Iglesia de Dios en este pequeño tratado. He visto lo suficiente como para saber que el exceso de los credos son un fracaso. Pasemos a la infalible ley de Dios. Alguien dirá que no sirve de nada comprometerse a reformar y construir una iglesia a esta edad avanzada del mundo. Entonces la crítica de Spurgeon era que las personas, estas iglesias históricas, herederas de la Reforma, habían hecho tanto énfasis en los credos que habían abandonado la palabra de Dios. Incluso habían abandonado un principio de la Reforma que es la sola Escritura, la infalible palabra de Dios. Spurgeon tiene esa intención de volver y de reformar a la iglesia. Entonces vemos que la Iglesia de Dios es un movimiento de reforma y que la reforma también tuvo sus fracasos, sus extremos, sus abusos. No debemos idealizar la reforma del siglo XVI. Sigue diciendo Spurgeon, si nuestros padres se hubieran rehusado a hacer una reforma en los días de Lutero, podríamos haber estado en las garras de Roma hoy. Pues algunos pastores en la actualidad no tienen que ver nada con la reforma, no les gusta ese término, pero mire, el padre fundador de la Iglesia de Dios está teniendo en cuenta la labor que hicieron Lutero, Calvino. Mire cómo lo llama, nuestros padres. O sea que Spurgeon se sentía un hijo, un heredero de los reformadores del siglo XVI, pero también había hecho críticas al respecto. Si nuestros padres se hubieran rehusado a hacer una reforma en los días de Lutero, podríamos haber estado en las garras de Roma hoy. El viejo proverbio dice que nunca es demasiado tarde para hacer el bien. Obedeceré a Dios pronto o tarde, y tú deberías hacer lo mismo. ¿Qué vemos aquí? Bueno, se considera un heredero de la Reforma, un hijo de la Reforma, pero también vemos que él quiere más de la Reforma, y lo va a decir en la siguiente cita que tenemos. No queremos ser un Lutero o un Calvino o un Wesley, pero sí queremos una reforma más. Una reforma más. No sé por qué dijo eso, imagino por respeto, ¿no? No queremos ser Lutero, Calvino o Wesley, porque recuerde que la Iglesia de Dios respeta mucho a Wesley. Pero mire que menciona la palabra Calvino, que actualmente Calvino para algunos pastores del pentecostales es un demonio, pero el padre fundador de la Iglesia de Dios al parecer está teniendo reverencia, respeto a Calvino, a Lutero y a Wesley. Pero también continúa la otra parte, se adhiere a la reforma, pero también es consciente que esa reforma necesita más reforma. La reforma que se reforma. Es interesante el pensamiento de Richard Spurgeon. Ese como el padre fundador, y es importante estas notas, sobre todo si tú perteneces a Iglesia de Dios. Y es lo que estamos viendo citas de pastores y teólogos de la Iglesia de Dios. Hay que conocer nuestras raíces, hay que conocer nuestra identidad. Hay otro autor, y es Fred Arrington, dice eso, y creo que él aún sigue vivo. Él es un teólogo de la Universidad de Lee, del Seminario Teológico Pentecostal en Cleveland. Dice, desde sus comienzos, es un teólogo de la Iglesia de Dios, desde sus comienzos el movimiento pentecostal moderno afirmó muchas de las doctrinas de los reformadores. Afirmó muchas de las doctrinas de los reformadores, pero los pentecostales tenían sus doctrinas
y énfasis. Que bueno, ¿no? Otra vez, perdón, se adquiere la reforma, pero también dicen, pero los pentecostales también tenemos nuestro énfasis, porque sentimos la necesidad que hay que seguir reformando. Y tenemos también a Ray Hughes. Ray Hughes, que es también una figura muy importante dentro de la Iglesia de Dios. Él dice en su interesante libro Distintivos de la Iglesia de Dios: la Iglesia de Dios comparte principios de la Reforma Protestante. 1. La justificación por la fe. 2. El sacerdocio de todos los creyentes. 3. El principio de juicio privado. 4. La autoridad de la Biblia. La Reforma fue un retorno a las bases del cristianismo bíblico. De la misma manera, la Iglesia de Dios fue motivado por ese mismo sentir. ¡Wow! Que yo cuando vi todas estas frases de obispos de la Iglesia de Dios, hubo un consuelo, ¿no? Porque muchos son reacios a la Reforma Protestante. Entonces la Iglesia de Dios buscó adherirse a la Reforma Protestante, pero también fue consciente de que esta reforma fue incompleta. Y eso es lo que es el pentecostalismo, una continuación de la reforma. Lástima que algunos dicen que el pentecostalismo es la deformación de la reforma. Es una declaración llena de orgullo, porque actualmente el pentecostalismo es la denominación, la tradición cristiana protestante más grande, que más crece y que gracias a Dios se ha venido formalizando su pensamiento. Y eso tiene que ver con el lema de la Reforma: Ecclesia semper reformanda. La Iglesia siempre se debe reformar, siempre se está reformando. La Reforma ni siquiera empezó en el siglo XVI con Lutero, empezó antes, como vimos, y no terminó ni con Lutero ni con Calvino, mucho menos, sino que continuó hasta hoy. ¿Qué necesitamos? Reformar primero nuestra vida. ¿Qué necesitamos? Protestar. Estos hombres eran santos, pero santos que se rebelaron contra los abusos, contra las herejías, sin la intención de usar la violencia, solamente atacar la herejía, sin intención. Obviamente yo sé y reconozco que hubo abusos, pero en eso no consiste. Igualmente nosotros hay cosas que debemos reformar, pedirle a Dios que reforme. Reforma no es inventar algo nuevo, es volver a la fuente. ¿Por qué? Porque somos corruptos, nos corrompemos nuestro corazón, nuestro pensamiento, y día a día debemos ir reformando nuestro pensar, nuestro actuar, nuestras prácticas a la luz de las Sagradas Escrituras. La reforma no acaba, la reforma continúa. Celebramos la reforma de ayer, pero con el propósito de continuar reformándonos. Muchas gracias. Eso es todo. Me quiero demorar más porque me voy para la iglesia para seguir reformándome. Bueno, ese es el pequeño presentación, pequeño diálogo que quería tener con ustedes. No puedo ver, estoy acá amarrado, atrapado con este sistema y me queda difícil mirar. Bueno, ya estoy viendo acá algunos. Gracias, Percy, desde Perú. Hermano, un gusto conocerte. Y sé que muchas personas verán esta presentación, esta charla, de pronto cuando salgan del trabajo.
me despido y bueno, les deseo una bonita noche a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y estaremos de vuelta quizás con otro tema. Gracias por la comprensión y perdón por los errores. Fue muy apresurado esta presentación, pero fue con todo el cariño. Que Dios les bendiga y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Soy Luis Movilla y estoy para servirte. Chao. Vamos con la primera sola, que lleva por nombre sola escritura, aludiendo a la palabra profética más segura, porque Dios la inspiró para ser autoridad y es suficiente para poder conocer su voluntad. Así que no seguiremos las palabras de un hombre si no tienen capítulo y versículo que nos nombre. Es nuestra regla de fe y práctica que nos guiará a la salvación que Él nos da. Y en segundo lugar gritamos sola fide, sabiendo que solo por la fe el justo vive. De modo que nuestra justicia es imputada al creer en aquel que cumplió donde yo no pude obedecer, excluyendo toda posibilidad de que por nuestras obras y moralidad pudiéramos en algo aportar al sacrificio perfecto de redención que justifica y nos libera de la condenación. Tercero, declaramos la sola gracia, porque la fe es un don de Dios que lo recibimos por la gracia. No es nuestra inteligencia, menos nuestra prudencia, sino la elección de Dios conforme a su presciencia que nos llamó para obedecer. Pues antes de hacer ni mal o bien antes de nacer, el Espíritu Santo nos santificó sin nada merecer para renacer. Mira la cruz y a ella correr. Cuarto lugar, solus Christus. La salvación solo se encuentra en la persona de Cristo. No hay otro mediador entre el Dios santo y el pecador que pudiera satisfacer su ira y darnos su amor. Aquel siervo sufrió